Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro estudio bíblico, nuestra serie de lecciones, estudios sobre la vida de Cristo. Hoy iniciamos la lección número 20, una primera y segunda parte que hay de esta lección, porque en la primera parte vamos a hablar acerca de las genealogías y en la segunda parte acerca de María, la madre de Jesús. Y es que definitivamente tenemos que reconocer que en la Biblia, y ya este es nuestro primer punto, hay un gran valor en las genealogías. Cualquiera que haya leído la obra El diálogo de Justino con Trifón, que fue una serie de debates de este escritor cristiano con un judío llamado Trifón respecto a la persona de Cristo, escrito alrededor del año 140 después de Cristo, se dará cuenta de la gran importancia de las genealogías para los primeros días del cristianismo. Estas siguen la ascendencia de Jesús hasta el rey David y lo conectan con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Lo claras que eran estas profecías se evidencian en la pregunta que hace nuestro Señor Jesús en Mateo 22, 41 al 45. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y la pronta respuesta de los fariseos: de David. Lo primero que se proclamaba en el Evangelio a un judío era convencerlo de que Jesús cumplía con la línea fundamental de la profecía en el Antiguo Testamento al nacer de la línea de David. El hecho de que Mateo proporcione la genealogía como una especie de prólogo a su relato de la vida de Jesús muestra cuán esencial es esto. Lucas da su lista genealógica inmediatamente después de su relato del bautismo de Jesús, y el hecho de que la incluyó en su evangelio destinado a la publicación entre los griegos demuestra que las genealogías tenían un interés universal, no solo entre los judíos. Sin duda, los primeros mensajeros cristianos tenían estas listas, especialmente la de Mateo, memorizadas y podían utilizarlas a voluntad en sus argumentos. Las obras de los primeros escritores cristianos abundan en referencias a ellas y seguramente personas como Apolos, que dice que argumentaba poderosamente con la escritura, también habrá echado mano de las genealogías. La única razón por la que nosotros ahora las pasamos por alto con ese desinterés aparente es que consideramos que el caso ya está suficientemente demostrado. Pero si no tuviéramos pruebas de que Jesús era descendiente de David, imagine las dificultades que surgirían de inmediato al intentar medir a Jesús a la luz de la profecía del Antiguo Testamento. El tema es seco y desalentador, pero seguramente su importancia justifica un breve estudio para el cuidadoso estudiante de la Biblia y particularmente de esta serie, estudios sobre la vida de Cristo. Vamos a hablar sobre las dificultades implicadas en este asunto. Las genealogías son tan diferentes como los registros generales del nacimiento en Mateo y Lucas, y sí, están llenas de dificultades. La lista de Mateo es la más corta y popular. Sigue la línea desde Abraham y registra 42 generaciones, tres grupos de 14 cada una. Primero, un grupo que va de Abraham a David, un segundo grupo que va de David a la cautividad babilónica y un tercero que va de la cautividad a Cristo. Este arreglo probablemente se hizo para ayudar a memorizar la lista y varios nombres familiares parecen haber sido omitidos para que fueran los tres grupos de 14. En Mateo capítulo 1, versículo 8, por ejemplo, se habla de Joram a Usías, refiriéndose a Joram engendró a Usías. Y allí se omiten tres generaciones, la Ocosías, la persona de Ocosías, luego Joás y luego Amón. Estos nombres eran muy familiares y podían ser fácilmente suplidos leyendo el Antiguo Testamento. Se omitió un cuarto nombre en el versículo y en el versículo 11 que dice Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Esto omite a Joacim, que era hijo de Josías y padre de Jeconías. Además, Jeconías no tenía hermanos. El hermano McGarvey, J.W. McGarvey, sugiere que aquí la palabra hermanos significa parientes, es decir, los tres tíos de Jeconías, que eran Joacás,
Sedequías y Salum, y que o David o Jeconías deben ser contados 2 veces para hacer los 3 grupos de 14. Pero ¿cuál debe ser contado y por qué uno en lugar del otro? Pasamos a nuestro punto sobre las soluciones. Está muy claro que Mateo ha organizado su genealogía en 3 divisiones que se destacan por tener un número igual de nombres en cada una, es decir, 14, como ya mencionábamos, y por el carácter diferente de los hombres en cada una de ellas. Por ejemplo, en la primera parte son patriarcas, en la segunda son reyes, en la tercera son ciudadanos privados, y por los periodos de la historia. En primer lugar, desde el establecimiento de la nación con Abraham hasta el clímax bajo el reino de David. En segundo lugar, hasta la caída del reino en el momento de la cautividad babilónica. Y en tercer lugar, hasta el establecimiento de el reino mesiánico con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto hace que ese arreglo sea tan vívido y atractivo y tan fácil de memorizar y usar que su propósito es entonces evidente. Algunos sostienen que Mateo solo pretendía tener 41 nombres en la lista y que omitió a propósito o deliberadamente el nombre de Joacim, dado que la inclusión de Joacim en el lugar correspondiente habría hecho 14 nombres en la tercera división y completado el arreglo. Es difícil entender por qué lo habrá hecho. Si un error de un copista, recuerde que sí, Mateo está inspirado cuando escribe el primer documento, pero luego son escribas los que van haciendo copias a mano de ese libro inspirado, que eran aquellos papiros, aquellos documentos antiguos, muy difíciles de abrir para estar leyendo, copiando. También recuerden, no tenían la iluminación que tenemos hoy, no tenían la tecnología con la que contamos hoy. Era muy difícil hacer este trabajo y se podían cometer errores. Así que si un error de un copista causó la omisión del nombre de Joacim, entonces todas las dificultades asociadas con que falte su nombre se resuelven de inmediato. De hecho, Sand, el gran erudito alemán conservador, supone que el error de copista surgió en la traducción de Mateo del hebreo al griego, pero no es necesario suponer esto. Los nombres de Jeconías y Joacim son similares en griego, lo que puede haber causado el desliz por parte de un copista temprano. Algunos sugieren que los 4 nombres que faltan en la genealogía fueron omitidos a propósito por Mateo porque estos eran reyes muy malvados, eran impíos, y que la omisión de su nombre cumpliría con la predicción de Moisés acerca de todo judío cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, y que luego dice Moisés, Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Pero los nombres de estos 4 reyes realmente no están borrados de debajo del cielo por su omisión en la genealogía de Mateo. Tendrán que estar borrados de incluso el Antiguo Testamento. Sus personalidades como antepasados de Jesús no fueron excluidas. Sus nombres están implícitos en la lista, como sería claro para todos los judíos, ya que eran bien conocidos y las listas genealógicas del Antiguo Testamento eran muy conocidas por todos. Cada estudiante judío sabía dónde suplantar estos nombres. Además, consideremos algunos de los nombres que sí se incluyen en la lista de Mateo. Nombres de reyes mucho más impíos que estos 4 que habíamos mencionado. Tomemos a Manasés como ejemplo. Lea 2 de Reyes 21, 10 al 12. Ciertamente esta no fue la razón de la omisión de los 4 nombres. El arreglo de los 3 grupos de 14 explica la omisión de los 3 nombres. Un error de copista proporciona la explicación más creíble para el último, dado que no podría oponerse ventaja en un argumento sobre la descendencia mesiánica de Jesús mediante su omisión, y dado que los nombres se pueden suplir fácilmente del Antiguo Testamento, la validez de la lista no se ve afectada por el particular arreglo que Mateo ha presentado. Pero hablemos también acerca de los nombres añadidos. Otra característica desconcertante de la genealogía de Mateo es la introducción de nombres de personas que no se suelen incluir en esa lista. Por ejemplo, en Mateo 1:2, él dice, Jacob a Judá y a sus hermanos, es decir, engendró a Judá
y a sus hermanos. ¿Por qué mencionar a los hermanos? Es porque el Antiguo Testamento asocia continuamente a los 12 hijos de Jacob, pero ¿por qué mencionar a los hermanos de Joacim en el versículo 11? ¿Y por qué mencionar a Sara y Tamar o Zara, porque es con Z, ¿no? Y Tamar en el versículo 3, o a Rahab y a Ruth en el versículo 5, y dirigir la atención del lector sobre Betsabé en el versículo 6. Ciertamente el propósito de Mateo no es vestir a Jesús con las glorias menguantes de las primeras familias, ya que se detiene a enfatizar el nombre de Tamar, que cometió incesto, y el de Rahab, que era, como bien sabemos, una ramera, y el de Betsabé, que cometió adulterio, y el de Ruth, que era una gentil, al igual que Rahab. Sea cual sea su propósito, él no intentaba ocultar los escandalosos pecados de algunos de los antepasados de Jesús. Es difícil entender por qué se introdujeron estos nombres. Sin embargo, no ofrecen dificultad y tenían algún interés peculiar para el autor o sus lectores. Su historia, sus primeros lectores. Su historia en el Antiguo Testamento es muy notable. Allen sugiere que estos nombres fueron introducidos para que el lector entendiera o mirara la extraordinaria experiencia de María la Virgen. Pero esta sugerencia no tiene base en el Evangelio y parece haber sido introducida por Allen para preparar a sus propios lectores para la negación del nacimiento virginal. Quizás Mateo deseaba enfatizar que desde el lado humano la ascendencia de Jesús era parte del mundo, mientras que después enfatiza desde el lado divino que Él era sin pecado y que vino a redimirnos. Ahora, discutamos también la genealogía de Lucas. La genealogía de Lucas avanza desde Jesús hasta Adán, 76 generaciones, mientras que la de Mateo avanza desde Abraham, 42 generaciones. Desde Abraham hasta David, las dos genealogías están de acuerdo, pero de David a José son diferentes, salvo por los nombres de Zorobabel y de su padre Salatiel. Estos pueden ser personas diferentes que llevan el mismo nombre, o las dos líneas diferentes pueden cruzarse, una dando la ascendencia natural y la otra la ascendencia legal en este punto. La principal dificultad es que estas dos genealogías tan diferentes se presentan como la línea ascendente de José. Mateo dice que Jacob fue el padre de José, mientras que Lucas dice que Elí fue el padre de José. El hermano McGarvey, que ya citábamos en su libro Evidencias del Cristianismo, parte 3, en las páginas 52 a las 55, muestra en detalle 4 maneras en las que se puede resolver el problema. Pero es más probable que José fuera el yerno de Elí y que Lucas realmente trace la línea de María. El manuscrito sinaítico sirio tiene en Lucas capítulo 2, versículo 4, ellos, es decir, José y María, eran de la casa y linaje de David. Justino Mártir, Efrén de Siria, Ireneo y Eusebio afirman que María era de la línea de David. Si esta es la genealogía de María, entonces está en armonía con los intereses peculiares de Lucas en contar las experiencias de María. Esto ayudaría a explicar las diferencias generales entre las genealogías. Al estudiar estas dos listas de nombres, ¿qué manera de unir los dos grandes testamentos, el antiguo y el nuevo? ¿Qué seguridad y profunda convicción traen al afirmar que hemos encontrado al Cristo? ¿Qué cerca traen al Hijo del Hombre a todos nosotros? La mancha carmesí del pecado que desfigura. Aquí había pasado, disculpen, había pasado el último punto que tenía que ver con la genealogía de Lucas y decía que al estudiar estas dos listas definitivamente vemos la seguridad, vemos la profunda convicción que nos traen cuando aquellos discípulos llamados por el maestro dicen hemos encontrado al Mesías, que nos traen cerca también al Hijo del Hombre a todos nosotros. La mancha carmesí del pecado que desfigura esta línea ancestral es nuestra vergüenza, no la suya. Esto establece en un momento la razón, sí, la necesidad
de la venida del Hijo de Dios del cielo para nacer de la simiente de David y redimir a la raza humana. Esto nos lleva a la segunda parte de nuestra exposición, que tiene que ver con María, la madre de Jesús, uno de los personajes más importantes de esta segunda parte y también de la Biblia, pero no tan importante como algunos han querido colocarla o considerarla. En primer lugar, tenemos que hacer un recuento de la persona, del por qué la eligió Dios, de cómo la eligió Dios y al final hacer una valoración bíblica de su persona. Lo primero que tenemos que decir es que era una madre ideal. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, dijo el ángel en Lucas 1:28. Esta fue la salutación del cielo a la noble Virgen de Nazaret, que iba a convertirse en la madre de Jesús, el Hijo de Dios. El favor de Dios le fue otorgado debido a su carácter justo y devoto. Su conducta, reflejada en las breves memorias del Nuevo Testamento, confirma el tributo del cielo. María, la madre de Jesús, es el ideal mismo de todas las madres en el misterio del sufrimiento y en esa devoción de autosacrificarse. Veamos la belleza de los registros. Los relatos del Nuevo Testamento sobre María son sorprendentemente breves y sencillos. Ella inmediatamente se convierte en el centro del interés de la historia, pero también hemos de decir que casi instantáneamente se desliza hacia el fondo. Su himno de alabanza y alegría, el que llaman Magnificat, por su primera palabra en la versión latín, en latín de este himno, es una de las gemas más hermosas de la Biblia. Alguien lo ha llamado el grito de alegría más magnífico que jamás haya salido de un pecho humano. Cada vez que aparece en la narrativa, Lucas 1:46 al 55 contiene este himno, y cada vez que aparece en la narrativa María, se sugiere la nobleza de su carácter, pero las escenas están llenas de contención y constantes recordatorios de que después de todo, ella es solo una mujer. La deidad de Jesús nunca resulta tan o resalta tan claramente en la narrativa que cuando él está en presencia de su madre. También hablemos de fe y devoción. María en Nazaret, en la casa de Elizabeth, en el establo de Belén, en el templo con el niño, huyendo a Egipto, regresando a Nazaret, subiendo anualmente al templo. Es la imagen misma de la fe devota y el amor tierno. El amor maternal no es magnificado en la Biblia. Como el padre se compadece de sus hijos, es la comparación más común que vamos a encontrar. Pero María predomina en estas escenas por la razón obvia de que José no era el padre natural de Jesús. Su abrumador sentido de responsabilidad, su perplejidad y soledad se enfatizan en estos primeros relatos, dice la Escritura, por ejemplo en Lucas 2:19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esa es la manera de una madre. Pero cuán magnificado estaba su interés y ansiedad. Y una espada traspasará tu misma alma. Fue la aterradora predicción del anciano Simeón mientras desvelaba el futuro del niño. La sombra de la cruz se proyectó en su camino, primero como una silueta temerosa y finalmente con una extraordinaria y dolorosa claridad. Hablemos también sobre su amor ansioso. El latido ansioso del amor maternal vibra en cada una o en cada uno de los grandes pasajes en los que ella aparece. En el templo de Jerusalén, después de 3 días de búsqueda que reflejan la profundidad de la angustia y la autocrítica, el diálogo revelador muestra su asombro ante su conducta. Ella le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia, y su serena reprensión. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En la fiesta de bodas en Caná, demasiado ansiosa por ver el cumplimiento de sus sueños, intenta instarle a que actúe, pero
nuevamente es reprendida con las palabras: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Él no puede tolerar dictados terrenales. Debe hacer solo y únicamente la voluntad de su Padre, Dios. Pero hay una canción en su alma que no puede ser silenciada. Inquebrantable ella en su espera triunfante, prepara el camino en caso de que él desee entrar, porque en el siguiente versículo leemos, a pesar de que le dice, no ha llegado mi hora, va a los sirvientes, su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. María aparece nuevamente en el apogeo del ministerio galileo. Él está siendo abrumado por las demandas sobre su tiempo y fuerza. Las multitudes lo presionan hasta que no hay tiempo ni para comer ni para descansar. Y dice la escritura en Marcos 3, 19 al 21, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, no prenderle fuego, sino tomarlo y llevarlo, porque decían: está fuera de sí. La frase traducida como los suyos es en griego literalmente los que son de su lado. Muchos estudiosos lo traducen como sus amigos. Esto es aparentemente el sentido, o evidentemente el sentido, ya que el versículo 31 es una continuación de la narrativa. Y este dice: vienen después sus hermanos y su madre. Además de las otras pruebas desgarradoras que enfrentó María, ella estaba rodeada por la incredulidad en su propio hogar, porque leemos en Juan que ni aún sus hermanos, hablando de los hermanos de Jesús, creían en él. Con desdén, incluso con desprecio, lo instaron a abandonar su ministerio en Galilea y concentrarse en la ciudad capital, en Jerusalén. En Marcos 3, 19 al 21 y luego los versículos 31 al 35, parecen haber persuadido a María para que los acompañara en el esfuerzo de obligar a Jesús de desistir de su ministerio y regresar a casa. Sin duda le dijeron: madre, Juan el Bautista ha sido encarcelado, su muerte es cosa de días. Jesús está en peligro por parte de los mismos enemigos. Está a punto de consumir también sus energías vitales por exceso de celo, sin tomar tiempo ni para comer ni para dormir. Debemos llevarlo a casa inmediatamente. Nuevamente hay la ansiosa solicitud de una madre devota, y nuevamente Jesús se presenta como el Hijo de Dios, administrando una amable reprensión. Él continúa su enseñanza respondiendo a la llamada de su madre con la maravillosa palabra a las multitudes que se encuentran en Marcos 3, 33 al 35. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Luego, finalmente, en la oscuridad que envuelve el Gólgota, está la paciente e inclinada figura de su madre. ¿Dónde están los discípulos? Dice Mateo 26, 56. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero eso no incluía a María. Su postración por el dolor provoca esa tierna e inolvidable palabra de Jesús desde la cruz: mujer, he ahí tu hijo. Y después le dice al discípulo: he ahí tu madre. Hablemos del lugar entonces de María en la iglesia del Nuevo Testamento. Durante el ministerio de Jesús no se formó ninguna organización. Había varios grupos de discípulos más o menos asociados con él. 12 apóstoles, que dentro de ellos había un grupo aún más cercano a Jesús de 3. Luego también habían 70 discípulos escogidos y enviados a realizar un trabajo misionero, diríamos hoy. Luego un grupo más amplio de discípulos, incluyendo mujeres de riqueza y distinción, que ayudaron a financiar las giras misioneras de Jesús. Lucas no menciona a la madre de Jesús en estos grupos o entre este grupo último, pero Juan señala que cuando Jesús comenzó su ministerio en Galilea, estableciendo Capernaum como su sede, dice que él, su madre, sus hermanos y sus discípulos descendieron allí. Juan capítulo 2, versículo 2.
Quizás Nazaret era demasiado hostil para ser un hogar acogedor para María. En cualquier caso, su intenso interés la llevó a ser un testigo ocular del gran ministerio de Jesús, como puede ser verificado en cada uno de los pasajes que aparecen en pantalla. Es muy notable que no hay la más mínima indicación de que Jesús se le haya aparecido a su madre después de su resurrección. Ella estuvo presente en la crucifixión, pero no se menciona en la tumba. Quizás colapsó cuando Jesús murió y fue llevada a casa por Juan, mientras algunas de las otras mujeres seguían el cuerpo de Cristo hasta la tumba. Jesús se apareció a Jacobo, su medio hermano, que era incrédulo, dice 1 Corintios 15:7. ¿Qué encuentro debió haber sido ese? Pero si se apareció a su madre, los historiadores sagrados no lo registran. Lucas nota enfáticamente la presencia de María con los apóstoles y discípulos en Jerusalén, pero allá antes de Pentecostés, como podemos leerlo en Hechos 1:14. El hecho de que no mencione su presencia en la cruz hace que la mención específica de su nombre en Hechos sea aún más notable. Una cierta dignidad simple le pertenece a ella en medio de los discípulos, gracias obviamente a su relación con el maestro. Ahora, lo que no dice la Biblia, pues sí lo inventaron y lo pusieron por escritos aquellos que fueron autores de obras apócrifas que vinieron mucho después de que ya no había inspiración sobrenatural del Espíritu Santo disponible. Por eso tenemos que hablar de las adiciones apócrifas. El Nuevo Testamento, como decía, no ofrece ya más información sobre María que la que hemos repasado, pero los primeros romanceros cristianos que produjeron los evangelios apócrifos pronto comenzaron a relatar todo tipo de cosas prodigiosas sobre ella. La tradición sostiene que murió en el año 63 después de Cristo. Es significativo que el Nuevo Testamento, cuyo último libro fue escrito entre el 85 y el 96 después de Cristo, no menciona su muerte, de hecho no menciona nada más sobre ella. Los evangelios establecen con el mayor cuidado el hecho de que no debe considerarse superior al resto de la humanidad por su relación con Jesús. Cualquiera que haga la voluntad del Padre Celestial puede ser considerado su hermano, hermana y madre, dijo Jesús en Marcos 3:35. Sin embargo, a pesar de toda la restricción de los evangelios y sus afirmaciones específicas de lo contrario, la iglesia, con el paso de los años y la entrada de la apostasía o la desviación de la fe original, comenzó a corromper la simplicidad de su fe, convirtiendo a María prácticamente en una diosa o deificando a María. Por eso hablaremos un poco de este concepto de la asunción. Existen dos tradiciones contradictorias sobre su muerte. Una carta del Concilio General celebrado en Éfeso en el año 431 después de Cristo afirma que vivió en Éfeso con Juan y murió allí. Otro escrito de aproximadamente la misma época dice que murió en Jerusalén y fue sepultada en Getsemaní. La leyenda indica que Tomás deseaba ver los restos, siempre Tomás, ¿no? Y que cuando abrieron su tumba, después de 3 días, su cuerpo no fue encontrado, concluyendo que había sido llevada al cielo. Esta historia, que supone que no fue trasladada mientras estaba viva, como lo fueron Enoc, Elías y Cristo, sino que su cuerpo fue llevado al cielo, fue llamada la Asunción de María. Concurrentemente con la explotación de esta leyenda, se difundieron afirmaciones de que María era sin pecado y también que había nacido de una virgen, al igual que Jesús, y que permaneció ella virgen hasta su muerte. Bien, esta última teoría, a pesar de Mateo 1:25, Lucas 2:7, Marcos 6:3 y otros pasajes que hablan de que ella dio hijos a su esposo, como era correcto hacerlo. Hablemos también entonces de los hijos de José. Tertuliano se refiere al matrimonio de José y María y a los hermanos del Señor, haciendo evidente que creían que eran los hijos de José y María. Clemente de Alejandría y Orígenes parecen indicar que esta era la opinión general del mundo cristiano. Clemente menciona la virginidad perpetua de María con la frase algunos dicen. El crecimiento de el ascetismo, que era una
filosofía de vida donde se negaba uno todas las cosas, se apartaba de la multitud y comenzaba a vivir una vida de negaciones y privaciones para maltratar la carne, para alejarse de todos los placeres y gustos, supuestamente para dedicarse más a Dios. Una vida que llevaban cierto tipo de monjes, pues para ilustrarles el concepto. Con el crecimiento de esa corriente ascetista, así como también el crecimiento de la veneración por María, causaron que la idea se expandiera muy rápidamente y a la mayoría de lugares. La primera mención de la virginidad perpetua, es decir, que María se mantuvo virgen hasta su muerte, se encuentra en el protoevangelio de Santiago, que es un evangelio falso, apócrifo, del siglo II que trata sobre la infancia de María y Jesús. Imitando torpemente a Mateo y Lucas, describe visitas angelicales, himnos como el que cantaron los ángeles allá en el nacimiento del Señor, etcétera, en torno al nacimiento de María, en este caso, de sus padres Joaquín y Ana. A la edad de 3 años, según este libro, ella danzó en el templo y fue nutrida como una paloma en el templo y recibió alimentos de un ángel, dice, hasta los 12 años. Cuando fue desposada con José, un viudo de 80 años que tenía varios hijos de un matrimonio anterior, lo hizo cuando apenas tenía 12 años de edad. Este relato ficticio representa el comienzo de siglos de esfuerzos por explicar el significado obvio de la frase bíblica, los hermanos del Señor, por pasajes afines en el Nuevo Testamento que ya citamos hace unos segundos. Esta teoría, que recibió su exposición clásica de manos de Epifanio por allá en el año 377 después de Cristo, en realidad desestima las genealogías de Mateo y destruye la descendencia davídica de Jesús como heredero legal de José. La exaltación de María los absorbió tanto que no percibieron que estaban promoviendo el destronamiento de Jesús o la pérdida del derecho que tiene como rey. Otras teorías ofrecidas para explicar a los hermanos de Jesús, o la frase los hermanos de Jesús, como la propuesta por Jerónimo allá en el 385 después de Cristo, que ellos eran primos de Jesús, los hijos de María de Cleofas, hermana de la madre de Jesús y esposa de Alfeo, o el concilio de Calcedonia en el 451, que afirmó definitivamente la virginidad perpetua de María. Aquí conviene que entonces hagamos la conexión con la teoría de la Inmaculada Concepción de María. La teoría de la Inmaculada Concepción de María era desconocida para los primeros cristianos. De hecho, Agustín comenzó a sugerirla con cautela, porque dijo en uno de sus escritos, ¿quién sabe qué poder Dios pudo haber dado a María para vencer el pecado? Así lo hizo en forma de pregunta, sutilmente. Cuando el Concilio de León en el siglo XII buscó instituir un festival en su honor, esta idea se volvió predominante. Relaciones peculiares con la divinidad comenzaron a ser afirmadas de María por parte de algunos escritores de Alejandría al final del siglo II. Durante el siglo siguiente, la frase Madre de Dios se volvió común. Cirilo de Alejandría, en el Concilio de Éfeso, por allá en el 431 después de Cristo, habla de la Santa Virgen, Madre de Dios, el tesoro inmaculado de la virginidad. Aproximadamente en esta época comenzaron a ofrecerse oraciones a través de María y a María. Pedro Damián habla de María como la más excelsa de las criaturas, ahora deificada y dotada de todo poder en el cielo y en la tierra, y sin embargo, sin olvidar nuestra raza. Wow. ¿Cuáles son entonces las razones para tanta veneración o la veneración a María? Hay varias causas para esta deificación o convertir a María en una diosa. Los ataques vulgares y blasfemos sobre el nacimiento de Jesús y sobre María por parte del brillante pero pagano Celso y los judíos incrédulos llevaron a los cristianos a reaccionar en su defensa, lo que los llevó también a ir más allá de las escrituras en todo tipo de afirmaciones extremas sobre ella. Un ejemplo de estos ataques es la historia calumniosa que sostiene que Jesús era
el hijo ilegítimo de María y un soldado romano llamado Ben Pandera. Joseph Klausner, erudito judío de Jerusalén, en su libro Jesús de Nazaret, publicado en 1925, revisa esta leyenda y admite su falsedad, rastreando el origen del nombre fantasioso Pandera o Pantera a una travesía corrupta de la palabra griega parthenos. Recuerdan, en la clase pasada es el término griego para virgen. Es obvio cómo esos ataques vulgares a María llevaron a los cristianos a sobrepasar las escrituras al apresurarse a su defensa. Una segunda causa fue la controversia arriana, que llevó a muchos a afirmar la deidad de Jesús, porque Arriano la negaba, de tal manera que lo colocaba tan por encima del mundo que eso daba lugar a que se necesitara un mediador como la Virgen María. A pesar de pasajes como Hebreos 4, 14 al 16, comenzaron a insistir en la necesidad de un mediador como María, quien decían no era olvidadiza de su naturaleza o de su raza, ¿verdad? La raza humana. Una tercera causa se encuentra en los instintos religiosos naturales de personas solo medio cristianizadas, que tenían una formación de toda la vida en las religiones paganas que ofrecían deidades femeninas para ser adoradas. Era un asunto fácil sustituir a María por Hera, Juno o Venus. Este desarrollo surgió de los evangelios apócrifos, que eran la producción romántica de las masas que naturalmente sentían esta pérdida y tomaron este método inconsciente para suplirla. El lugar de sencilla dignidad que se le otorgó a María entre los discípulos en Pentecostés debería ser su lugar en nuestros corazones hoy, un reconocimiento de su noble carácter y su maravilloso ejemplo de fe y devoción. Pero sobre todo destaca la palabra de Cristo allá en Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Los evangelios presentan a María como una mera mujer, tan apartada de Jesús como toda la humanidad pecadora. Pero qué noble fue María de Nazaret. Nos recuerda el gentil tributo de Carlyle a su madre cuando dijo, si pudiera haber elegido a mi madre de entre todas las mujeres del mundo, te habría elegido a ti. Hasta aquí, amados hermanos, nuestra lección número 20 en sus dos partes, esperando que como siempre sea de enriquecimiento en nuestro conocimiento, de edificación para la vida de cada uno de nosotros. Y no olviden más bien, sí recuerden, pero no olviden compartir el video con sus amistades a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de toda red que usted pueda utilizar para promover la palabra de Dios, no porque la enseñe este servidor, sino por la necesidad que tiene el mundo en general de recibir todos estos mensajes de parte de Dios. Gracias por estar, por acompañarnos hasta aquí. Gracias por estar viendo siempre los videos, los estudios, y que el Dios Todopoderoso nos bendiga ricamente hoy y siempre.